En el año 1555, en una Francia que apenas salía de la Edad Media, un hombre llamado Michel de Nostradamus publicó un libro que desafiaría el tiempo. Su título era Les Prophéties, las profecías. A primera vista, no era más que una colección de poemas extraños, escritos en un lenguaje arcaico y confuso, pero en sus páginas se ocultaba algo mucho más inquietante: mensajes que parecían hablar de un futuro lejano, nuestro futuro. Hoy, casi 500 años después, ese libro sigue generando el mismo asombro y el mismo miedo. Nostradamus, un médico y astrólogo, escribió más de 900 cuartetas, pequeños poemas de 4 versos, cargados de símbolos, fechas y advertencias. Lo más impactante, lo que ha mantenido su leyenda viva por siglos, es que muchos aseguran que en esas palabras crípticas se predijeron algunos de los eventos más trascendentales de la historia moderna. Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que un texto del siglo XVI parezca describir con detalle el mundo que conocemos? Entre sus líneas, los estudiosos de su obra dicen haber encontrado referencias claras a eventos que ocurrieron mucho después de su muerte. Hablan del gran incendio que devastó Londres en 1666, una catástrofe que Nostradamus pareció describir como una sangre de los justos que sería exigida a la ciudad. Pero las supuestas predicciones no se detienen ahí. Algunos intérpretes señalan cuartetas que aluden al ascenso de una figura poderosa y temida, un emperador que nacerá cerca de Italia y que costará caro a su imperio. Muchos ven en estas palabras una descripción perfecta de Napoleón Bonaparte. Coincidencia, quizás, pero la lista continúa y se vuelve cada vez más perturbadora. Al adentrarnos en el siglo XX, las interpretaciones se vuelven aún más escalofriantes. Se habla de un Hitler que cautivaría a las masas y arrastraría a gran parte del mundo a la oscuridad. El nombre es extrañamente similar a Hitler, y el contexto de la cuarteta parece describir el ascenso del nazismo y la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Incluso se mencionan pájaros de fuego que caerían del cielo, lo que algunos asocian con los bombardeos aéreos que definieron esa guerra. Y luego llegamos a nuestra era. Una de las interpretaciones más famosas y controvertidas es la que relaciona a Nostradamus con los ataques del 11 de septiembre de 2001. En una de sus cuartetas, habla de cómo el cielo arderá a 45 grados y un gran rey del terror descenderá. La ciudad nueva, Nueva York, se encuentra cerca de la latitud 45, pero la conexión con las dos grandes jocas que caerían y la conmoción mundial que siguió ha hecho que muchos crean que Nostradamus de alguna manera vio lo que iba a suceder. Aquí es donde el verdadero misterio comienza. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XVI describir con tal precisión aparente sucesos tan lejanos y complejos? Las teorías son tan fascinantes como las propias profecías. La explicación más racional sugiere que Nostradamus era un erudito excepcional, un hombre de su tiempo que utilizaba la astrología, las matemáticas y su profundo conocimiento de la historia para proyectar patrones cíclicos. Creía que la historia se repetía y, estudiando los movimientos de los planetas, intentaba calcular cuándo y cómo se repetirían ciertos eventos. Otra teoría, más atrevida, sostiene que Nostradamus no calculaba, sino que veía. Se dice que pasaba horas en su estudio, de noche, mirando fijamente un cuenco de agua sobre un trípode de latón. En un estado de trance, supuestamente recibía visiones del futuro, flashes de imágenes y eventos que luego intentaba plasmar en sus cuartetas. Esta idea lo convierte no en un astrólogo, sino en un verdadero vidente, un profeta con un don sobrenatural. Pero hay una tercera posibilidad, la más fantástica de todas. Algunos se preguntan si Nostradamus no era simplemente un hombre adelantado a su tiempo, sino alguien que estaba, literalmente, fuera de su tiempo. Y si de alguna manera tuvo acceso a un conocimiento prohibido, a una línea temporal
que le permitía ver más allá del velo de la realidad. Pudo haber sido una especie de viajero en el tiempo, un observador de la historia que dejó pistas codificadas para que las generaciones futuras las encontraran. Suena a ciencia ficción, pero ante la aparente precisión de sus escritos, algunos no descartan ninguna posibilidad. Lo más inquietante, sin embargo, no es lo que Nostradamus supuestamente predijo sobre nuestro pasado, sino lo que podría haber dicho sobre nuestro futuro. Hay cuartetas que aún no tienen una interpretación clara, poemas oscuros que hablan de eventos que, con suerte, nunca llegarán a pasar. Se mencionan conflictos a una escala nunca antes vista, una gran guerra, que comenzará en el norte, desastres naturales, catastróficos, como fuego cayendo del cielo, que consumirá ciudades enteras, y un cambio radical, que marcará el fin de una era para la humanidad. ¿Son advertencias, simples posibilidades, o un destino inevitable? Aquí es donde la figura de Nostradamus se vuelve aún más compleja. Estaba tratando de avisarnos, para que pudiéramos cambiar el rumbo, o simplemente documentaba lo que consideraba un futuro ya escrito e inalterable. La ambigüedad de su lenguaje es clave. Sus palabras son como un espejo. En cada generación, cada persona, ve en ellas el reflejo de sus propios miedos y esperanzas. Quizás, al final, el verdadero misterio no reside en sí. Nostradamus realmente vio el futuro. Tal vez el enigma más grande es como un libro de poemas crípticos, escrito hace casi 5 siglos, ha logrado influir en el pensamiento de millones de personas a lo largo de la historia. ¿Fue un visionario? ¿Con un don único? ¿Un genio de las palabras que supo cómo escribir de forma tan vaga que sus textos se adaptarían a cualquier época? ¿O fue algo más? Algo que escapa a nuestra comprensión. Nadie tiene la respuesta definitiva. Su vida y su obra están envueltas en un velo de misterio que probablemente nunca se descorrerá del todo. Lo único que sabemos con certeza es que su libro, Les Propetis, sigue resonando en nuestro mundo moderno. Continúa provocando las mismas preguntas eternas que seguramente se hacían las personas en su tiempo. ¿Es posible conocer lo que nos depara el destino? ¿Tenemos el poder de forjar nuestro propio camino? ¿O el futuro ya está escrito en las estrellas, esperando a que lleguemos a él? La leyenda de Nostradamus nos obliga a mirar hacia el futuro con una mezcla de curiosidad y temor, preguntándonos qué secretos se esconden en las páginas del tiempo que aún no hemos leído. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los enigmas de la historia. Si te fascinan los misterios del pasado y los secretos del universo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.